Gram positivo, bacilo gram positivo, tiene su anaerobio. Igualito por el otro lado, cada uno gram negativo, coco gram negativo, bacilo gram negativo, tiene su anaerobio, ¿no? Bueno, eso ya no les voy a exigir que tengan que saber cuál es el anaerobio gram positivo y el gram negativo, pero sí por lo menos conozcan las dos especies que les he dicho, ¿ya? Clostridios y bacteroides, ¿ya? Entonces, solo para referencia, los cocos anaerobios, pues tenemos a Veillonella, ¿no? Que es gram negativo, y dentro de los gram positivos, Streptococcus, ¿no? Streptococo, pero pones Streptococo es el anaerobio de los cocos gram positivos. El que más nos interesa es los clostridios, ¿ya? Que son bacilos gram positivos que forman esporas, ¿no? Y son resistentes al calor, desecación y desinfectantes, ¿no? Miren, pueden estar muchos años en el ambiente. Se caracterizan porque producen toxinas muy potentes, ¿ya? Hay un grupo llamado histotóxico, que es el Clostridium perfringens, que produce hemolicinas que destruyen la piel, articulaciones, músculo. El grupo neurotóxico, que es Clostridium botulino y tetani, ¿no? Como su nombre lo indica, produce neurotoxinas, y Clostridium difficile, que produce enterotoxinas. Luego tenemos los bacilos gram positivos anaerobios, que no producen esporas, Propionibacterium, por ejemplo, que es el que produce el acné, ya, el Propionibacterium. Y tenemos los bacilos gram negativos, que no forman esporas, que son las más comunes en infecciones anaerobias, ¿no? El más importante de los géneros, aquí está, Bacteroides, ya más importante de esto, ¿no? Y tenemos los demás. Y dentro de Bacteroides existe un tipo, una especie llamada Bacteroides fragilis, ¿no? Que tiene menor actividad tóxica que la mayoría de otros gram negativos, pero posee cápsula y superóxido de dismutasa. Entonces es un anaerobio que causa muchos problemas. ¿Dónde podemos encontrar infecciones por esta bacteria? Sobre todo en infecciones que tienen que ver con el abdomen, ¿ya? Apendicitis, peritonitis, colicistitis, pancreatitis infectada, entonces abscesos hepáticos, abscesos intestinales, ¿no? Entonces ahí van a encontrar esa bacteria, ¿ya? Entonces aquí vienen las principales características, ¿no? Como ya les estoy diciendo, importante que sepan el grupo de Clostridium y Bacteroides, ¿no? Que vienen solo esta especie, ¿ya? Como dice aquí, los anaerobios colonizan microambientes que tienen deficiencia o ausencia de oxígeno en nuestro cuerpo, debido a la presencia de organismos facultativos que reducen el oxígeno y limitan el potencial local de oxidorreducción, ¿no? ¿Qué pasa? Dentro de la colonia de bacterias o dentro de la microbiota bacteriana hay acúmulos de bacterias que van a consumir el oxígeno, entonces, de manera que al medio de la colonia hay una tensión muy baja de oxígeno, entonces ahí es donde se pueden alojar los anaerobios, ¿ya? Por ejemplo, dicen las glándulas sebáceas de la piel, las hendiduras gingivales de las encías, el tejido linfoide de la garganta y ¿no? La luz, ¿no? El interior de las vías intestinal y urogenital. Entonces, la proliferación de bacterias gram negativas, por ejemplo, digamos a nivel intestinal, es tan grande que en algunas áreas la tensión de oxígeno va a disminuir porque estas gram negativas aerobias están consumiendo el oxígeno. Entonces ahí es donde va a ser propicio el ambiente para que desarrolle los anaerobios a bajas tensiones de oxígeno, ¿ya? Las infecciones por anaerobios casi siempre son endógenas por agentes infecciosos derivados de la flora normal del paciente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay una disbiosis, un desequilibrio a nivel, puede ser intestinal, puede ser a nivel de la piel o también puede ser a nivel de la cavidad oral. Entonces, de manera que empiezan a proliferar los anaerobios, pero no son anaerobios que nos han inoculado o que hemos adquirido de una persona enferma, sino son los propios anaerobios de nuestro cuerpo, los que producen la enfermedad. Por eso le llama infección endógena, ¿ya? Pero, por ejemplo, una infección exógena sería, por ejemplo, una herida por digamos, un arma, ¿no? Un arma, y se produce una herida contaminada, ese es un agente exógeno, ¿no? Además de la presencia de clostridios en las vías intestinales inferiores de humanos y animales, sus esporas están ampliamente distribuidas en el ambiente, ¿no? Están en el suelo, en algunos tipos de alimentos, así, ¿no? La flora anaerobia vive normalmente en relación inocua de huésped con el hospedador, sin embargo, su desplazamiento a tejidos estériles causa infecciones peligrosas, ¿no? Por ejemplo, que un anaerobio llega al torrente sanguíneo es peligroso, o que llegue a un espacio como digamos el espacio pleural, peritoneal, ¿no? Esto puede causar infecciones graves, ¿no? Como dice acá, los traumatismos y factores asociados con el hospedador
por ejemplo, presencia de cáncer, alteraciones en la circulación, aumentan la probabilidad de que la flora desalojada produzca en un momento dado una infección, siendo los microorganismos implicados en su mayoría los anaerobios presentes de la mucosa adyacente y que tienen mayor virulencia, ¿no? La relación entre la flora normal y el sitio de infección quizás sea indirecta, por ejemplo, neumonía aspirativa, abscesos pulmonares, abscesos cerebrales, ¿no? ¿Cómo se producen estas infecciones? El paciente inhala las bacterias que están, por ejemplo, para neumonía aspirativa. ¿De dónde vienen los gérmenes de la neumonía aspirativa? Vienen de la boca, ¿ya? Entonces, generalmente, pues la neumonía aspirativa se da en pacientes que tienen problemas neurológicos, ¿no? Se aspiran y el contenido de la boca ingresa hasta el parénquima pulmonar. Ahí hay un grupo de anaerobios y estos se proliferan, ¿no? Y producen pues los abscesos, la neumonía, ¿no? Igualito, en abscesos cerebrales también pueden considerarse algo parecido, ¿ya? Aunque el acceso a los tejidos les otorga la oportunidad, los anaerobios requieren de factores adicionales de virulencia para provocar infección. Por ejemplo, solo los clostridios y bacteroides frágiles poseen factores clásicos de virulencia. ¿Qué son factores clásicos de virulencia? Que produzcan toxinas y que tengan cápsulas, ¿ya? Además, la capacidad para sobrevivir a la exposición breve a los ambientes oxigenados podría concebirse como un factor de virulencia, porque estas bacterias pueden sobrevivir si se aíslan en un ambiente con oxígeno, pero es breve, ¿no? Pero esa brevedad puede significar que puedan sobrevivir hace poco tiempo, ¿no? Estos anaerobios tienen más probabilidad de producir catalases y producir dismutasa. ¿Qué significa? Que pueden utilizar el oxígeno, por ejemplo, si se encuentra en un ambiente con una tensión de oxígeno un poco alta, utilizan sus enzimas para degradar ese oxígeno, ¿no? Para incluirlo en otras moléculas, cosa que disminuye la tensión de oxígeno. Otro aspecto es la capacidad de las bacterias para crear y controlar un microambiente reducido, a menudo con la aparente ayuda de otras bacterias, ¿no? Por ello, la mayoría de las infecciones anaerobias son mixtas, ¿ya? Puede haber dos o más anaerobios o también bacterias como el E. coli, ¿no? Eso es lo clásico que se ve, por ejemplo, en la apendicitis. Cuando se perfora el apéndice, las bacterias que se proliferan son pues E. coli, Klebsiella y el bacteroides frágiles, ¿ya? Y todo y generalmente este tipo de infecciones son mixtas, no es de que hay una sola bacteria, sino hay un conglomerado, ¿ya? Entonces no hay que olvidar eso. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, pues pueden producir enfermedades en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Miren, abscesos, generalmente cuando uno habla de anaerobio piensa en absceso, ¿ya? Absceso cerebral, absceso hepático, absceso pulmonar. Por eso cuando usan antibióticos para tratar esas infecciones siempre se cobertura a anaerobios. Usas un antibiótico que tenga actividad contra un anaerobio, ¿ya? Entonces, por esos abscesos puede ser en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Cráneo, tórax, peritoneo, hígado, ¿no? Además, los anaerobios son causantes de sinusitis crónica, otitis, neumonía por broncoaspiración y como pueden ver hay muchas etiologías, ¿no? Bronquiectasias, colecistitis, aunque no son muy comunes, lo más común, no se olviden, son los abscesos, ¿ya? La disección de la infección a lo largo de la línea facial, fascitis necrosante y tromboflebitis son complicaciones comunes. La pus o el pus del orfétido y la crepitación, gas en los tejidos, son signos que se asocian con infecciones anaerobias, aunque no exclusivos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el anaerobio utiliza la fermentación para producir energía, cuando atacan un tejido, producen destrucción tisular, se genera gas, pues ese gas es el producto de la fermentación de la bacteria. Los anaerobios no producen gas generalmente, casi nunca, ¿no? Entonces, cuando tú examinas a un paciente con una infección de piel, como una fasciitis o de repente una gangrena, tú vas a presionar la piel y vas a notar como que tuviera burbujas adentro, ¿ya? Entonces ahí te das cuenta, eso se llama crepitación y esto es un signo de infecciones por anaerobios. Incluso, no les puse las imágenes, ¿no? En las tomografías, cuando se ve el absceso, se ve el gas, se ve la colección, ¿no? El líquido que está dentro del pulmón, digamos, y también se ve una pequeña línea de aire. Ahí se le llama nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces ese es el gas, ¿no? De los anaerobios, ¿no? Entonces pueden producir bacteremias, ¿no? Con tasas de mortalidad altas, ¿no? Similares a esterofilococos y enterobacterias. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues se tiene que hacer el cultivo, ¿no? Una muestra de alta calidad, ¿no? Pus o líquido tomado directamente del sitio de infección. Es muy importante evitar la exposición al oxígeno durante su transporte y se hace el frotis, ¿no? El tratamiento es si tiene unos abscesos, el drenaje y el tratamiento es antibióticos, ¿no? Generalmente, pues, como pueden ver acá, ¿no? El metronidazol, imipenem, aquí está mal, cetoxano no se usa.
y penicilinas, ¿no? ¿Cuándo se usa? Ceftriaxona no se usa, aquí está mal. Solo voy a enviar corregido, porque esta edición de un semestre antes que no le había corregido esa parte. Entonces, ceftriaxona no se usa, ¿no? Pues, a ver, solo para que sepan, los antibióticos clásicos para anaerobios, metronidazol y clindamicina, esos son los clásicos. Metronidazol y clindamicina. Metronidazol para abdomen de diafragma para abajo y clindamicina del diafragma para arriba. Ya, ahora vamos a hablar así de este grupo de anaerobios que son bastante interesantes porque tienen mecanismos de enfermedad pues mediados por toxinas y son bastante difíciles muchas veces de erradicar. ¿Ya? Entonces empezamos por el Clostridium perfringens, ¿ya? Es un bacilo gram positivo, es grande, no se mueve, crece en agar sangre produciendo colonias hemolíticas y en caldo con carbohidratos produce grandes cantidades de hidrógeno y CO2, ¿no? Es responsable de la gangrena gaseosa. No se olviden entonces, Clostridium perfringens, gangrena gaseosa, ¿ya? Esa es su principal complicación. Produce muchas toxinas, ¿no? Que la clasifican de la A a la E, siendo el tipo A el más importante y se le encuentra en el colon y en el suelo. O sea, la bacteria puede estar en esos tejidos, ¿no? La toxina alfa, que dijimos, es la más importante, hidroliza la lecitina y la esfingnomielina, altera las membranas celulares de diversas células, puede destruir eritrocitos, leucocitos, células musculares, ¿no? Existen otras, toxina teta, que altera la permeabilidad capilar y es tóxica para el músculo cardíaco, y la enterotoxina, que en menos del 5% de los casos puede causar diarrea, ¿ya? Por aumento del calcio intracelular y alteración de la membrana plasmacelular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enfermedad que produce esta bacteria? Como pueden ver acá, ¿no? Es la gangrena gaseosa. ¿Cuál es el ejemplo clásico de gangrena gaseosa? Es un paciente que ha desarrollado una herida traumática, un traumatismo. Puede ser una caída, un golpe, o en el caso en guerras también, ¿no? Y que hay mucha contaminación de la herida. Entonces, cuando hay contaminación de la herida, ¿qué va a pasar? Van a proliferar muchos tipos de bacterias, va a disminuir la tensión de oxígeno y el Clostridium va a empezar a producir la toxina. Eso es lo que pasa. Entonces, ustedes pueden ver acá, ¿no? Esta es una persona, ¿no? Como pueden ver, toda la extremidad está afectada, hay una coloración eritematosa, ¿no? En el borde cubital, y pueden ver acá áreas de necrosis, ¿no? Estas áreas necróticas. Tú haces la curación y todo eso es tejido desvitalizado, o sea, necrótico, está muerto. Como pueden ver aquí en la radiografía, miren acá estas áreas oscuras, ese es aire, ¿ya? Todo esto es aire. Entonces, si ustedes ven una placa así, pues esa es una gangrena gaseosa. O también podría ser una fasciitis necrotizante también, porque también es muy parecido. ¿Ya? En la gangrena gaseosa sí lo que caracteriza es que hay mucho hinchazón, la extremidad está bien enematizada, como pueden ver ahí, ¿no? Y hay bastante gas, más gas que en la fasciitis. Puede producirse por fracturas expuestas, heridas de bala, traumatismos similares. La demora importante de la lesión y el manejo quirúrgico es el requisito, ¿no? Cuando no lo curas o no lo operas a tiempo, pues pasa eso. La otra forma de enfermedad de este Clostridium es diarrea. ¿Ya? Entonces dice, algunas esporas de Clostridium perfringens son resistentes al calor y pueden tolerar temperaturas de 100 grados durante más de una hora. Después de la ingestión se libera la enterotoxina en el tubo digestivo superior, lo cual produce salida de líquido que afecta principalmente al hile, ¿no? Y produce la diarrea. Las manifestaciones clínicas, bueno, la gangrena gaseosa inicia 1 a 4 días después de la lesión, incluso puede ser en las 10 horas, hay dolor intenso con sensación de pesadez o presión, y después va a progresar con edema, ¿no? Edema es aumento de volumen, ¿no? Sensibilidad y palidez, decoloración y formación de ampollas hemorrágicas. El gas se detecta como crepitación posteriormente, o sea, al inicio no hay el gas ya significa que es algo muy complicado, es de mayor gravedad. Los síntomas sistémicos son asociados con shock, hemólisis intravascular, hipotensión, insuficiencia renal, que puede llevar al coma y la muerte. La celulitis anaerobia es infección de heridas y tejido subcutáneo circundante con notable formación de gas, pero con dolor, inflamación y toxicidad ausentes. Entonces el paciente no tiene tanto compromiso sistémico, no se le ve tan mal, ¿no? También puede producir endometritis, ¿no? Antes, cuando los partos eran en las casas, no había la adecuada, no se lavaban las manos para atender los partos, había mucha infección por el Clostridium también, ¿no? Y a eso se le llamaba endometritis puerperal, ¿no? Es cuando se produce la infección de los productos necróticos de la concepción retenidos en el útero, se produce infección del endometrio,
hay necrosis del útero y bacteriemia con hemólisis masiva, ¿no? Por la toxina alfa, ¿no? Actualmente esta enfermedad ya casi no se ve. ¿Por qué? Porque ahora todos los partos son institucionales, ya el personal, antes, como les digo, hasta hasta el siglo XIX no se lavaban las manos, se atendía así nomás el parto, sin guantes, ¿no? Entonces era todo pues una contaminación tremenda, ¿no? Luego tenemos la intoxicación alimentaria que ya mencionamos, produce náusea, dolor abdominal y diarrea, no hay fiebre y en general dura 24 horas. O sea, es una toxina, como toda toxina, tiene un ciclo, el organismo reconoce la toxina y luego la destruye en 24 horas y luego la diarrea cesa. No necesita antibiótico. El diagnóstico, ¿cómo es el diagnóstico de esta infección? Se basa en la observación clínica y estudios bacteriológicos auxiliares. Se puede aislar por cultivo, ¿no? En las heridas contaminadas, enfermedad, se han aislado Clostridium perfringens en heridas contaminadas de pacientes sin enfermedad por Clostridium, o sea, puede estar ahí en la bacteria. Y en la intoxicación alimentaria se necesita una gran cantidad de toxina, ¿no? Dice más de 10 a la 5, ¿no? Por gramo de alimento ingerido, ¿no? Tratamiento es la gangrena gaseosa y la endometritis deben tratarse de inmediato porque estas casi siempre son mortales si no se tratan, y la extirpación de todo el tejido muerto es de importancia principal, ¿no? Se puede administrar penicilina a dosis altas, ¿no? Y oxígeno hiperbárico, y tratamiento es quirúrgico. Ya en otras palabras, si tienes la sospecha de la infección o está demostrada la infección, el paciente tiene que operarse, nada más, no queda de otro. Porque por más antibiótico que le des, no vas a evitar la progresión de la enfermedad. El antibiótico sirve después, cuando ya no hay tejido muerto, para detener a los rezagos de los Clostridium que han quedado, para eso sirve el antibiótico. Pero para combatir a la infección no ayuda para nada. Es en vano, ¿ya? Y la prevención pues es debilitamiento quirúrgico de heridas, o sea, toda herida traumática pues tiene que ser evaluada por un médico y su respectiva curación, ¿no? Y con eso se evita la progresión de la enfermedad, o la aparición de la enfermedad. Dice que también se ha visto diarrea por Clostridium en quienes usan antibióticos, ¿no? Entonces, el Clostridium perfringens, no se olviden, lo más importante es pues que es productor de gangrena gaseosa y en algunos casos pues diarrea, ¿ya? Alta mortalidad si es que no se trata. Luego tenemos Clostridium botulinum, ¿no? Esta bacteria también es muy parecido al perfringens. Tiene esporas que resisten la ebullición y se requiere calor húmedo a 121 grados para destruirlas, ¿no? Entonces se están dando cuenta que este grupo de bacterias producen esporas resistentes, ¿no? Entonces es muy difícil erradicarlas porque por más que hiervas el agua a 100 grados, pues después no la vas a eliminar. Tiene que ser por mucho tiempo, ¿no? Incluso acá por eso es que los autoclaves van a 121 grados, no sé si han hecho en laboratorio. Los autoclaves siempre se programan a 121 grados, justo para eliminar las esporas de estas bacterias. Clostridium botulinum elabora una familia de neurotoxinas de extraordinaria toxicidad. Aquí lo que tienen que acordarse es la toxina botulínica. Dice, no es la toxina más potente conocida en la naturaleza, la dosis letal es menos de 1 microgramo. Es una enzima que actúa en las uniones neuromusculares, bloqueando la liberación del neurotransmisor acetilcolina, produciendo parálisis plástica. Entonces, ustedes saben, por fisiología o por neurofisiología, saben que para que se produzca la contracción muscular de la terminal sináptica al músculo, tiene que liberarse pues acetilcolina. La acetilcolina es importante, es el neurotransmisor de la contracción muscular. Entonces, si tú evitas que se libere la acetilcolina, no se produce contracción y se produce relajación muscular. Entonces, a ese tipo de relajación muscular se le llama parálisis flácida, ¿ya? Porque también existe la parálisis espástica, que es lo contrario, cuando el individuo no puede mover las extremidades, pero están rígidas. En este caso, el individuo no mueve las extremidades, pero están flácidas, débiles, ¿ya? La toxina se clasifica en muchos tipos, ¿no? Todas las toxinas son lábiles al calor y se destruyen con rapidez a 100 grados, pero son resistentes a la vía gastrointestinal, ¿no? ¿Dónde encontramos Clostridium botulinum? En los suelos, en los sedimentos de lagunas y lagos, ¿no? Si las esporas contaminan los alimentos, se convierten en un estado vegetativo, se multiplican y producen toxina en ciertas condiciones de almacenamiento. Las condiciones alcalinas, verduras, hongos y pescados promueven el crecimiento de la bacteria. Es más frecuente que el botulismo se presente después de ingestión de productos en conserva hechos en casa. Antes había mucho botulismo, ¿por qué? Porque antes la gente preparaba los embutidos, todo eso en forma artesanal. Entonces había más casos de botulismo. Ahora ya casi todo es procesado e industrializado, hay menos casos, pero de todos modos
clásico de botulismo es una persona que ha comido una conserva, un enlatado y ha presentado parálisis flácida, ¿ya? Ese es botulismo, ¿ya? Ocurre en pequeños brotes familiares, ¿no? Porque en las familias pues se alimentan, pues ¿no? Todos comparten el atún o el enlatado en una ensalada, en una reunión, y ahí se contamina, ¿no? El botulismo existe también en lactantes y en heridas cuando la toxina se produce en forma endógena, ¿no? Cuando la bacteria, por ejemplo, una herida muy contaminada, crece por ahí una bacteria de tipo Clostridium y produce su toxina, ¿no? Pero no es muy frecuente, es raro esa presentación. El botulismo por alimentos, como dice, es una intoxicación, no es una infección. En realidad la bacteria no viaja por el torrente sanguíneo, no ataca la neurona, no ataca el músculo. Lo que ataca o lo que produce los efectos es la toxina, ¿ya? No se olviden. No confundan otra cosa, toxina con espora, ¿ya? La espora es un elemento vegetativo que produce la bacteria en condiciones adversas, ¿ya? Y la toxina es una proteína que produce la bacteria cuando se multiplica y que tiene un efecto sobre el organismo, ¿ya? Un efecto negativo, obviamente, ¿no? Se cree que las arritmias cardíacas y la inestabilidad de la presión arterial se deben a los efectos de la toxina del sistema nervioso, ¿no? Acá dice, ¿no? Una vez fijado en este sitio, la toxina se absorbe en el tracto gastrointestinal y llega a la unión neuromuscular por el torrente sanguíneo, ¿ya? Viaja por la sangre. Una vez que se fija en la placa, en la unión neuromuscular, inhibe la liberación de acetilcolina, lo cual causa parálisis debido a la falta de transmisión neuromuscular. ¿Ya? No olviden eso. El daño sobre la sinapsis es permanente, eso sí es cierto. ¿Ya? Bueno, aquí podemos ver en el gráfico, ¿no? Esta es la neurona motora, la célula muscular, como pueden ver acá. Tenemos las vesículas, ¿no? Sinápticas, ¿no? Que tienen la acetilcolina. Y lo normal es que se produzca la liberación, pero cuando la toxina botulínica lo que va a hacer es evitar que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana de la neurona y no se libere el neurotransmisor, ¿no? Se bloquea la liberación, ¿no? Entonces, no es que, bueno, sí sería una pregunta capciosa, pero sí podría hacerse, ¿no? La toxina botulínica no es que inhibe directamente a la acetilcolina, sino que inhibe su liberación, ¿ya? Impide la liberación de la acetilcolina. O sea, no disminuye la producción de acetilcolina. La acetilcolina está ahí, en la neurona presináptica, aquí está, en la neurona motora, mejor dicho. Aquí está, miren, ¿no? Pero lo que va a hacer la toxina botulínica es bloquear, miren. De manera que las vesículas, en vez de fusionarse y liberarse, como que rebotan y no se fusionan y no se libera el neurotransmisor. Y eso es lo que relaja, ¿no? Y eso produce relajación, ¿ya? La enfermedad empieza 12 a 36 horas después de ingerir la toxina. Los primeros signos son náuseas, sequedad de boca y en algunos casos diarrea. Luego vienen afectación de pares craneales, miren, visión borrosa, dilatación pupilar, nistagmo. ¿Saben qué es nistagmo? No. Movimiento ocular involuntario. ¿Cómo? Movimiento ocular involuntario. Ajá, es un movimiento. La clásica es el experimento es cuando tú das vueltas en un sentido, terminas de girar y el ojo parpadea hacia el lado en que ha estado girando. Ese es el nistagmo. Las parálisis o parpadea hay movimientos oculares, ¿no? Así es el lado, ¿no? La parálisis es un reflejo, también se puede hacer. Cuando hagan semiología van a aprender a hacer esto. La parálisis simétrica comienza con músculos oculares, laringeos, respiratorios y luego se difunde al tórax y las extremidades. El síntoma más grave es la parálisis respiratoria completa y la mortalidad es del 10 al 20%. Entonces, ¿cómo muere la gente por esta enfermedad? Pues se produce parálisis del diafragma. Y si se produce parálisis del diafragma, el individuo no puede respirar, ¿no? Va a estar consciente, pero no va a poder respirar. Entonces, se produce una insuficiencia respiratoria y eso conlleva la muerte. También existe botulismo infantil, ¿no? Dice que el microorganismo se introduce durante el destete por medio de complementos dietéticos, o sea, la bacteria ingresa al tracto gastrointestinal y dentro del intestino produce esporas, ¿no? Y en el colon del lactante y puede producir estreñimiento, tono muscular deficiente, letargo, problemas para alimentarse y parálisis oftálmica, ¿no? Luego tenemos el botulismo de las heridas. Rara vez las heridas infectadas con otros microorganismos pueden permitir el crecimiento de Clostridium botulinum y también puede asociarse al uso de cocaína.
¿Cómo haces el diagnóstico? Tienes que demostrar la toxina en sangre, ¿no? Entonces, los casos sospechosos van al laboratorio de toxicología para determinar si tienen o no la toxina, ¿no? En Perú solo hay un laboratorio nada más que está en Lima. Es posible detectar la bacteria en heces y alimentos sospechados. Y bueno, el tratamiento es soporte, pues, ¿no? Se administra, por ejemplo, como ven, parálisis respiratoria, el paciente va a entrar en ventilación mecánica, ¿ya? Pues luego administración de grandes dosis de antitoxina de Clostridium botulino para neutralizar la toxina libre, ¿no? Y bueno, la prevención es la cocción adecuada de los alimentos, pues más de 10 minutos a 100 grados, ¿no? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo no se usa antibióticos, ¿no? Todo es soporte nada más. Se tiene que esperar a que se generen nuevas sinapsis. Cuando la toxina es neutralizada, entonces las sinapsis, las uniones neuromusculares que se han afectado, no se van a recuperar, entonces se tienen que crear nuevas uniones. Entonces, ese periodo demora unas semanas. Ahora vamos a hablar de la contraparte del Clostridium tetani, ¿no? Bueno, ustedes saben también que el Clostridium botulino es el Botox, pues, ¿no? La toxina botulínica se puede emplear también como terapéutica en casos para el Botox. Para el uso del Botox, que es para la parte de, generalmente eso es ya para medicinas, para la parte de estética. Ya, entonces, si el Clostridium botulino se caracteriza por parálisis flácida, el Clostridium tetani se caracteriza por lo contrario, ¿ya? Espasticidad, ¿no? Entonces, bacilo gram negativo, gram positivo delgado, que produce una espora terminal redonda que da al organismo una apariencia de baqueta de tambor. Es un anaerobio estricto. La identificación definitiva es por la demostración de la exotoxina neurotóxica, ¿ya? Las esporas de Clostridium tetani conservan su viabilidad en el suelo durante muchos años y resisten a la mayoría de los desinfectantes y a la ebullición durante varios minutos, ¿no? Igual que sus otros hermanos de la familia, ¿no? El producto más importante, como dice ahí, exotoxina neurotóxica llamada tetanospasmina o toxina tetánica. También es una metaloproteinasa parecida a la toxina botulínica. ¿Y qué cosa es lo que hace la toxina tetánica? Degrada una proteína requerida para la liberación del neurotransmisor de la vesícula en el sitio apropiado en las membranas presinápticas. La diferencia más importante es que los neurotransmisores que afectan en este caso es glicina y ácido gamma-aminobutírico, el GABA, ¿ya? En el caso de la toxina botulínica, ella inhibe la liberación de acetilcolina. En el caso de la tetanospasmina o de la toxina tetánica, inhibe la liberación de glicina y ácido gamma-aminobutírico. ¿Qué hacen estos neurotransmisores? Son parte de las neuronas inhibitorias, ¿no? Ustedes saben que el tono muscular depende, ¿no?, de neuronas facilitadoras y neuronas inhibitorias, ¿no? Las neuronas inhibitorias permiten la contracción y las neuronas facilitadoras, pues, las inhibitorias inhiben la contracción y las facilitadoras facilitan la contracción. Entonces es un equilibrio, ¿no? Si tú eliminas a uno de ambas, la balanza se va a inclinar hacia contracción o hacia flacidez, ¿no? Entonces, en este caso, al eliminar los neurotransmisores, ¿cómo se dice?, inhibitorios de la contracción muscular, ¿qué va a pasar? Se facilita la contracción. Entonces, esta contracción es una contracción desmedida, desproporcionada, y eso es lo que produce la parálisis, pues, parálisis espástica, ¿no? El resultado es una descarga descontrolada de las neuronas motoras activas o facilitadoras, lo que genera parálisis espástica. La toxina es lábil al calor, antigénica, o sea, produce anticuerpos, y se neutraliza con facilidad por medio de antitoxina y le destruyen con rapidez las proteasas intestinales. Las esporas del Clostridium tetani existen en muchos suelos, especialmente aquellos con estiércol. A veces el microorganismo se encuentra en el intestino de humanos y animales. Las esporas se introducen en las heridas contaminadas con tierra o cuerpos extraños. Y puede ocurrir en lactantes poco después del parto, cuando se corta el cordón, sin la asepsia adecuada. También puede presentarse luego de un aborto, cirugías practicadas con material no estéril, ¿no? Entonces, básicamente, pues, contaminación de una herida, ¿no? ¿Cuál es el factor predisponente común? Es un área con potencial muy bajo de oxidorreducción en la que las esporas tetánicas pueden germinar, ¿no? La infección con organismos facultativos u otros anaerobios puede contribuir al desarrollo de un nido anaeróbico adecuado para la germinación de las esporas. Entonces, eso se ve mucho en heridas muy contaminadas.
Ya, para que haya tétanos, el paciente debe tener heridas muy contaminadas. Tú vas a ver que el paciente previamente tiene una herida y tú le vas a revisar y la herida está todo sucio. En algunos sitios en el campo suelen colocar estiércol en las heridas, como una especie de emplasto para tratar de curarlas. ¿Ya? Entonces eso contamina más la herida y eso facilita pues a la bacteria. ¿Ya? Como dice acá, miren, los bacilos tetánicos se multiplican localmente, o sea, en la herida no dañan ni invaden los tejidos circundantes, ¿ya? Entonces tampoco es como, no es una bacteriemia, no produce bacteriemia. Lo único que produce es la toxina, que es la que se introduce en el organismo. La tetanospasmina se elabora en el sitio de infección e ingresa en las terminales presinápticas de las neuronas motoras inferiores, llegando al sistema nervioso central por medio de un sistema retrógrado de transporte, ¿no? No es como en botulino la toxina viaja por la sangre, ¿ya? Pero el tétano no está viajando por la sangre, sino viaja por transporte retrógrado axonal. En la médula espinal actúan las células del asta anterior, saben que el asta anterior es motor, ¿no? Y el asta posterior es sensitivo, ¿no? No se saben, ¿no? Esto es de anatomía, ya. Bloqueando la inhibición postsináptica de los reflejos motores espinales, llevando a contracciones espasmódicas de los grupos musculares. Entonces, es lo que pasa. El periodo de incubación de 4 días a varias semanas, periodo de incubación más corto, mientras más rápido se instala la enfermedad, más grave es, ¿no? Hay una serie de signos que son clásicos. Los músculos maceteros son los primeros en verse afectados. Se produce el trismo o mandíbula trabada. O sea, el individuo no puede abrir la boca, ya, por la contracción cosostenida de los músculos maceteros, ¿no? Luego se afectan otros músculos, generalizándose hasta incluir a los músculos de la respiración y deglución. En casos extremos se desarrollan contracciones masivas de los músculos de la espalda, llamado opistótonos, ¿no? Como pueden ver en el gráfico, este es un opistótonos, ¿ya? Opistótonos, ¿ya? Este es, por ejemplo, espasmo facial y la risa sardónica, el paciente con tétanos, ¿no? Como pueden ver aquí, el individuo está así todo el tiempo contraído, y así como si estuviera riendo, ¿no? Pero no puede abrir la boca, ¿ya? Obviamente el paciente está sufriendo, no está riendo de verdad, ¿ya? Pero miren, los pacientes sin tratamiento para el tétano recuperan la conciencia y están alerta de su situación, en la que pequeños estímulos pueden detonar contracciones masivas. Dice que, por ejemplo, si les pones la luz, se activan las contracciones masivas. La muerte es resultado de agotamiento e insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque la contracción sostenida que produce, consume pues energía, consume electrolitos, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Insuficiencia respiratoria por parálisis pues del diafragma, ¿no? Ya sea en flacidez o en contracción sostenida, ¿no? En espasticidad. La tasa de mortalidad es variable de 15 a 60% y la mortalidad es más elevada en neonatos y ancianos, ¿no? En los extremos siempre los extremos de la vida son los que más se perjudican en las infecciones, ¿ya? El tratamiento es la neutralización de toxina con dosis de inmunoglobulina tetánica, ¿no? Y lo más importante es el tratamiento, son las medidas inespecíficas de sostén, ambiente oscuro y silencioso, sedación, provisión de una vía aérea adecuada. La fijación de la toxina es irreversible, la recuperación requiere que se generen nuevas terminales axonales, ¿no? Parecido a lo de botulismo. La inmunización activa rutinaria con toxoide tetánico en combinación con toxoide diftérico y vacuna de tosferina es lo que utilizamos, ¿no? La DPT es lo que se utiliza para la inmunización en niños, y en adultos ya no se utiliza la DPT sino la DT, ¿no? La diftotetánica, vacuna diftotetánica, ¿ya? Y previene el tétanos, ¿no? Y con eso acaba tétanos. ¿Y alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Siguiente. Los trillos difíciles. Por favor. Ya vamos a acabar. 5 minutos. Ya. Es un bacilo gram positivo que forma esporas, ¿no? Tiene dos tipos de esporas, claro, produce esporas, como todos los clostridium, forma esporas, y tiene dos tipos de toxinas, ¿no? La A y la B, que tienen estructura similar, ambas actúan sobre el citoplasma mediante alteración de proteínas de transducción de señales y sobre todo en el citoesqueleto de actina. La toxina A provoca redondeamiento de la célula e interrupción de las estrechas uniones intercelulares con alteración de la permeabilidad de la membrana y secreción de líquido. Y la toxina B carece de las propiedades enterotóxicas, pero tiene una potencia citotóxica que es 10 veces mayor. Las dos toxinas parecen actuar en forma sinérgica por un mecanismo que aún falta por establecerse, ¿no?
En Clostridium difficile, donde se presenta, pero está presente en 2 a 5% en la población en general, sobre todo en hospitalizados y lactantes. Lo clásico es diarrea asociada con antibióticos, ¿ya? Cuando hablan de diarrea asociada con antibióticos, a la cabeza está Clostridium difficile, como una de las causas más importantes, ¿ya? No es la única causa, ¿ya? Porque por el uso de antibióticos puede dar diarrea por otros gérmenes, pero es la más común identificada, ¿ya? Dice que puede producirse una diarrea simple de un antibiótico hasta un 30% y puede progresar a la colitis pseudomembranosa, en más del 90% asociado al uso de antibióticos. La transferencia entre personas es poco común, pero sí puede darse en el entorno hospitalario, ¿ya? Dice que cuando está en el colon, con flora intestinal normal, no da consecuencias, pero cuando se altera la flora del colon por el uso de antimicrobianos, por ejemplo ampicilina, cefalosporina, clindamicina, favorecen dos sentidos a la bacteria. Primero, pueden crecer cepas resistentes al antibiótico y asumir una posición mayor, o sea, ser más preponderantes en la flora. Y segundo, pueden generar esporas, ¿ya? Las propiedades enterotóxicas de la toxina A parecen dominar en los casos con diarrea líquida. En la colitis pseudomembranosa, la mucosa del colon se incrusta con placas inflamatorias que pueden agruparse hasta formar una pseudomembrana sobrepuesta que está formada de fibrina, leucocitos, células necróticas del colon relacionadas con la toxina B citotóxica. Entonces ya saben, ¿no? La toxina A da diarrea y la toxina B da necrosis. No está la foto. Sí, hay fotos. Se había puesto mal, loco. Ya, la siguiente les paso una foto más bonita. El anticuerpo contra la toxina A se asocia con la resolución de la enfermedad en animales de experimentación. La enfermedad se produce 5 a 10 días de iniciar el tratamiento con antibióticos, ¿ya? La diarrea puede ser leve o también puede progresar a una diarrea con sangre y producir dolor abdominal, espasmo, leucocitos y fiebre. Y en la colitis pseudomembranosa la enfermedad progresa hasta una inflamación grave y ocasionalmente fatal, ¿ya? Y que se puede ver es en la endoscopía, ¿no? Acá no se ve muy claramente, pero ¿qué es lo que pasa? Produce una necrosis de la mucosa del colon, ya eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces, cuando hacen la endoscopia, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que esas zonas están tapadas por una capa blanca de fibrina, y tú las vas a retirar y va a sangrar, ¿ya? Por eso puede ser diarrea con sangre, y pueden causar perforación intestinal, ¿no? Bueno, acá en la parte de anatomía patológica aparece pues una biopsia con infiltrados, ¿no? Polimorfonucleares, ¿no? Que es y tejido necrótico, ¿no? Acá hay células de muertas. El diagnóstico de la detección directa de las toxinas en heces, ¿no? El cultivo es bien difícil de hacer, no se cultiva, generalmente es por toxinas. Tú tienes que detectar la toxina. Se puede utilizar, hasta utilizan técnicas de ELISA para detectar la toxina, ¿ya? También existen inmunoensayos enzimáticos, ¿no? El tratamiento, obviamente tienes que retirar el antibiótico que está causando la diarrea, ¿no? Y puedes utilizar un antibiótico llamado metronidazol o vancomicina, y en casos severos se hace el trasplante de heces. En Perú, en Estados Unidos tienen muchos de estos casos, ahí es donde han desarrollado el trasplante de heces. En Perú no se utiliza frecuentemente esa técnica, ¿no? Y con eso